la túnica fibrosa, en la parte anterior está constituida por la córnea, ¿no? La parte anterior, la córnea, y se continúa con la esclerótica y después con la vaina del nervio óptico. Entonces la córnea en la parte anterior es avascular, es transparente, dioptrías de potencia refractiva. El diámetro de la córnea en sentido horizontal es de 11,5 a 12 milímetros y en el sentido vertical de 10,5 a 11. 7,5 milímetros de radio de curvatura es la córnea, esto, la parte anterior. El espesor de la córnea en la parte central es de alrededor de 500 micras, 0,50, 0,5 milímetros, medio milímetro. En algunos textos dice 500, otro 520, otro 500, pero alrededor de 500 micras en la parte central y hasta 1 milímetro en la periferia. La refracción, ya saben, 43 dioptrías, el 70% del poder refractivo del sistema óptico es la córnea. Y se inserta en la esclerótica, en el limbo esclerocorneal, forma la zona de transición, ¿no? con el tejido corneal. Este es el diámetro de blanco a blanco, es 11,7 milímetros. Eso es importante para el cálculo del implante de lente, de blanco a blanco. Radio de curvatura externo, interno y espesor de la córnea periférico y central. Este es el ángulo de la cámara anterior. Esta es la córnea, que vean ustedes que las fibras de la córnea llega a un lugar donde se vuelve arbitraria la posición de las estructuras de las fibras de la esclerótica. Por eso es que la esclerótica es blanca y la córnea es transparente, una lente. Acá en la parte posterior de la periferia de la córnea se encuentra la malla trabecular. Aquí es la cámara anterior, por donde el humor acuoso pasa por la malla trabecular al canal de Schlemihl de la circulación. Pero eso en este caso no nos va a interesar mucho. Lo que quiero es que sepan que al finalizar el tejido corneal en la periferia empieza a partir del espolón escleral que está en la parte más anterior en ángulo, empieza la malla trabecular. Y la córnea tiene 5 capas. En este dice 6 en este texto, pero dice 6 capas porque consideran la membrana basal como si fuese otra, pero no es, solo en este texto. Ocurrencia argentina, escribe eso argentino. Entonces el epitelio en la parte más externa de la córnea es estratificado, no queratinizado, tiene microvellosidades, que eso hace que la superficie de contacto con la película lagrumar sea mayor, por lo tanto mayor intercambio de líquidos y electrolitos y nutrientes para el tejido corneal. Y la membrana basal que facilita la adherencia del epitelio en la membrana de Bowman a través de la unión por hemidermosomas. Este es el tejido epitelial, el epitelio de la córnea, que tiene 3 tipos distintos de células y se adosan o se contactan a través de la membrana basal. El epitelio es celular, por supuesto, son 3 capas celulares, ¿no es cierto? La membrana de Bowman, que en realidad es la segunda, ¿no? Es no celular, ¿no? Y se forma a la medida en que se va formando el tejido corneal en la embriogénesis. Este tejido, la membrana de Bowman, no se regenera. Una vez que se destruyó y se acabó. Y posteriormente, si es que se repara por una lesión, se va a constituir en un tejido cicatrizado. El parénquima, que es la siguiente capa, es celular. Ahí están los queratocitos, ¿no? Y forman fibras de colágeno tipo 4. 90% del espesor de la córnea es parénquima o estroma. Entonces, tipo 4 es el colágeno que se forma en el estroma corneal, que son fibras paralelas, por eso es lo que tiene transparencia. En cambio, en la esclerótica son fibras cruzadas, por eso es blanca. Entonces, aquí está la membrana de Bowman,
la capa de Bowman, el estroma, y posteriormente está la membrana de Descemet, que se forma a partir del endotelio. El endotelio, este es acelular también, la membrana de Descemet, pero se regenera. Y por detrás de esta se encuentra el endotelio, que son células hexagonales, una sola capa celular de células hexagonales, ¿no? Que cuando hay una lesión de una zona del endotelio, las células que están alrededor de esta se hipertrofian y llenan el espacio con hipertrofia celular, no como en la parte anterior, que en el caso de la segunda capa, la de Bowman, no se forma de ninguna manera y se forma tejido cicatrizado. Aquí en esta capa es importante ver que en la membrana de Descemet está constituida por colágeno tipo 3 y 4. En la parte del estroma es solo 4. Esto hace de que sea resistente a las endotoxinas de las bacterias. Es resistente a las endotoxinas bacterianas, ¿no? Y se regenera, como les decía. El endotelio es una sola capa, células hexagonales, y facilita, es la principal fuente de nutrición de la córnea y del intercambio de sus nutrientes es el endotelio. Cuando hay una lesión, por eso es que antes de hacer una cirugía ocular es importante hacer un recuento de células endoteliales, que tienen que ser normalmente de 2.000 a 3.000 por milímetro cuadrado. Porque de acuerdo a la población celular, si tiene menos población celular el endotelio que lo que debería, el manipuleo quirúrgico siempre hace que se lesionen células endoteliales. Y si son, digamos, menos de 1.000, es un riesgo alto de que haya una descompensación corneal por causa del trauma quirúrgico. Entonces es importante ver la población celular antes de realizar cirugía o para investigar patologías endoteliales o de la parte posterior de la córnea. Esto es un corte esquemático de la córnea, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la Descemet y el endotelio. La córnea se nutre por fuera de la película neuronal, ¿no? Y por dentro se nutre del humor acuoso. Y en la parte periférica se nutre a partir de la circulación que viene de las ciliares anteriores y que van en la circulación perikerática. Es menor cantidad, pero sin embargo ayuda en la nutrición y también ayuda en la formación, en el desarrollo de patologías como la queratitis profunda que vamos a ver ahora. La transparencia de la córnea es transparente, es avascular y es una lente, ¿no es cierto? ¿Por qué es transparente? Porque las células epiteliales y endoteliales producen un intercambio de nutrientes que hacen que el equilibrio y la posición de las fibras, la disposición de las fibras sea paralela y no se vascularice ni se edematice. La cantidad de líquidos y el electrolito es siempre constante y la circulación entre las células, la circulación líquida intercelular en el estroma de la córnea es constante. La evaporación lagrimal también es un factor que hace que la córnea sea transparente, porque se evapora y se sustituye. Entonces no hay opacificaciones ni no hay alteraciones tisulares. Y la presión intraocular, no existe transparencia corneal cuando la presión intraocular está por encima de 20 milímetros de mercurio y produciendo alteraciones patológicas, o cuando la presión intraocular está en menos de 10 milímetros de mercurio. La presión intraocular, ya saben ustedes que es de 10 a 20 milímetros. Si está a más de 20, produce las alteraciones en la transparencia, y si está menos de 10, también. El estudio de la córnea, para el examen de la córnea se usa la lámpara de hendidura o biomicroscopio. Con eso vemos la transparencia de la córnea, si existe o no pérdida de sustancia, si el tejido es o no es homogéneo, si existen depósitos en la superficie o en el interior, en el endotelio de la córnea o en el estroma, o si hay alteraciones en el espesor de la córnea o de la curvatura también. Otro instrumento para el examen de la córnea son el topógrafo corneal computarizado. Bueno, hay el topógrafo corneal manual y el computarizado. Actualmente se usa el computarizado porque es mucho más resolutivo, ¿no? Y además ayuda a la investigación de alteraciones que con el óptico no se puede ver.
el paquímetro, ¿no?, que estudia el espesor de la córnea, de microultrasonido, y el microscopio especular que tiene la función de contar las células del hemisferio. Este es el topógrafo corneal, con el que se estudian entre 7.000 y 25.000 puntos, tanto de la superficie como del interior de la córnea, la cara anterior como la cara posterior de la córnea. Y con este topógrafo corneal podemos hacer diagnóstico de algunas patologías que clínicamente es difícil de hacer o es imposible, como el queratocono, la queratopatía pelúcida y otras alteraciones de la estructura corneal. Estos son anillos de Plácido que hacen la toma de la córnea y por reflejo la computadora capta las imágenes y analiza los puntos que corresponden a uno de los de mayor resolución y da imágenes como esta, donde, como sacar una fotografía desde un avión en la Tierra, ¿no?, o satelitales de la Tierra, donde las partes más prominentes son rojas, hay una escala de colores que nos muestra cuál es la zona más curva y cuál es la zona más plana. Las zonas azules son las más planas, las rojas son las más prominentes y además la potencia en dioptría de cada punto está acá en la escala de colores, porque es escala de colores convencional. Y nos da imágenes como esta, por ejemplo, este es un queratocono, un abombamiento de la córnea por debilidad del tejido estromal de la córnea. Son tomas de queratocono en la córnea por topografía corneal computarizada. Entre las anomalías congénitas de la córnea tenemos la microcórnea. Hemos dicho que el diámetro corneal es de 11,5 a 12,5 en el horizontal, ¿no? Pero cuando tiene menos de 10 milímetros en el eje horizontal, hablamos de microcórnea. Vean ustedes que esta córnea es chiquita y van a observar cómo es la imagen del globo ocular normal y cuando está alterado en menor o en mayor grado. En este caso, en menor grado, microcórnea. Vean que la mayor parte de lo que podemos ver abriendo la hendidura palpebral es esclerótica, conjuntiva, vulvar. Aquí un lente de contacto puesto desde escleral con una microcórnea. Pero esto es una megalocórnea, mayor de 13 milímetros. Vean que no hay tejido. Aquí vemos que podemos ver mucho tejido de la conjuntiva vulvar, ¿no es cierto? Pero acá está la córnea llenando todo el espacio de la hendidura palpebral. De la conjuntiva vulvar no es visible casi. Tiene más de 13 milímetros de diámetro, ¿no? Y esto puede ser aislado. Hay gente que tiene megalocórnea o córnea grande, pero hay otros que desde que nacen tienen glaucoma congénito y eso hace que la membrana de Descemet se lesione, se desgarre y se forma lo que se llama buftalmos. Megalocórnea con desgarro de la membrana de Descemet se llama buftalmos y es parte del glaucoma congénito. Por eso cuando vemos un niño que tiene ojos demasiado grandes, no hay que alegrarse antes de hacerle los exámenes respectivos, porque a veces uno se alegra, qué bonitos los ojos, grandes, sí, grandes, pero hasta dónde es normal. Entonces cuando sospechamos de que si el papá tiene ojos chicos y el pelado tiene ojos grandes, hay que sospechar de que hay que hacerle exámenes para descartar que no haya patología, ¿no? O algo raro. Entonces acá también tenemos una megalocórnea. La esclerótica, la conjuntiva vulvar es poco visible. Este niño tiene córneas muy grandes, entonces hay que descartar, cuando vean un niño con córneas muy grandes, hay que descartar que no hay un glaucoma congénito, que es una de las características clínicas para diagnosticar el glaucoma congénito. Otras alteraciones congénitas son las córneas planas. Vean, esta córnea es plana. Entonces la radiocurvatura es mayor que lo normal. Y generalmente la córnea plana se asocia a otro tipo de patologías como ausencia de cristalino o como alteraciones del segmento anterior, glaucoma congénito también por cierre del ángulo de la cámara anterior, etc. Entonces hay que estudiar a estos pacientes que tienen córnea plana. Generalmente se asocian también a microcórnea. El embriotoxón. El embriotoxón es un anillo opaco que está en la cara posterior de la córnea, en la porción periférica, y son alteraciones, ¿no?, digenesia mesodérmica que producen alteraciones en
en el ángulo de la cámara anterior y producen alteraciones muchas veces del drenaje del humor acuoso a través de la malla trabecular. Por lo tanto, hay hipertensión ocular y hay que descartar un glaucoma y tratarlo en caso de que hubiese. Esto es este es un embriotopson. Aquí se ve un poco. Aquí se ve también un poquito, pero es más notorio en esta parte central. Algunas veces se ve alrededor de toda la córnea en la cara posterior. Entonces, al haber este tejido embriológico que está en la parte, ocluyendo la malla trabecular por donde se sale el humor acuoso normalmente, ocluye y no deja salir, por lo tanto la presión se sube y eso hay que tratarlo porque si no produce a la larga lesiones irreversibles de la visión del niño. Las queratitis son los procesos inflamatorios de la córnea y se dividen en dos grupos, las queratitis superficiales y las profundas. Las queratitis... A ver, siga leyendo. ¿No? Más bien escuchen y vean, porque yo les voy a contar lo que yo digo, no lo que dice ahí. ¿No? Entonces, las queratitis superficial, ¿no?, son alteraciones, generalmente lesiones virales o bacterianas que producen lesiones en el epitelio, en la membrana de Bowman y hasta la porción anterior del estroma. Estas tres estructuras comprometen la queratitis superficial. Generalmente son de origen exógeno. ¿Qué es eso? Que se lastimó con la uña, se le entró una basura y se estrujó el ojo y comienza la infección por lesión del epitelio corneal y a través de eso empieza a haber una infección y son tres pasos que sigue esta lesión de la córnea superficial, ¿no? Que primero es infiltración leucocitaria como un mecanismo de defensa de la lesión producida inicialmente, después se produce la ulceración por lesión del tejido del estroma a causa de las endotoxinas de las bacterias, como les decía, por el colágeno 4 que tiene solamente el estroma, hasta llegar a la membrana de Descemet, ¿no?, donde la membrana de Descemet le hace stop a la endotoxina y ahí se produce después del tratamiento la cicatrización y se forma por la formación de nuevos queratos, por la producción de colágeno a través de los queratocitos en la parte posterior de la córnea. Esta infiltración linfocitaria amplia, ¿no?, en la superficie de la córnea produce necrosis y puede llegar hasta la membrana de Descemet, como les decía, pero la membrana de Descemet lo para por el colágeno tipo 3, ¿no?, que está asociado al 4, ¿no? Y ahí el endotelio y la membrana de Descemet juntos no llegan ni a 100 micras. Entonces eso hace de que la presión intraocular es mayor adentro del ojo, por supuesto, que afuera, ¿no? Porque cuando se hace una herida ¿cuánto es la presión arterial normal? ¿No? ¿Y por qué cuando te cortas una vena no entra aire en vez de salir sangre? En el ojo igual, solamente de 10 a 20, ¿no? ¿Y por qué cuando te hacen una herida en la córnea no entra aire en vez de salir humor acuoso? ¿Qué? Porque la presión interna es mayor. No, pues si la presión ambiental, ¿cuánto es una atmósfera de presión? ¿No? ¿Cuántos milímetros de mercurio? Mucho más, son 500 y tantos milímetros de mercurio, ¿no? Y 120 milímetros de mercurio la presión arterial y 10 a 20 en el ojo. Porque la presión humana de cualquier parte del cuerpo se mide sobre 10 o 20 sobre la presión atmosférica. Igual la presión arterial. 120, 80, pero sobre la atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que no entra aire sale sangre y sale humor acuoso, ¿no? Entonces, la membrana de Descemet, por la presión intraocular que está por encima de la presión atmosférica, empuja de dentro hacia afuera y produce un abombamiento tipo herniación de la membrana de Descemet que se llama descemetocele, un abombamiento de la membrana, como una hernia de la membrana de Descemet. Esta lógicamente que puede perforarse y causar endophthalmitis, pérdida del humor acuoso y pérdida del globo ocular, por último infecciones, etc.
Esto es un absceso corneal, ¿no? Y esto es un hipopión. El hipopión se llama hipopión a la presencia de pus en la cámara anterior. Esto es pus en la cámara anterior. Ahí tienen el nivel de pus. Aquí está la lesión corneal, bacteriana. Pero este pus no es bacteriana, esta pus no es bacteriana, es abacteriana, ¿no? Está constituido ese pus por leucocitos y fibrina y se presenta ese pus no bacteriano dentro de la cámara anterior por un proceso inflamatorio de la zona vascularizada del cuerpo ciliar, el iris y todo el segmento anterior. Eso hace que se altere la permeabilidad de los vasos, de la microvascularización del cuerpo ciliar, coroides, etc., en el segmento anterior, y entonces ahí comienza a salir leucocitos y fibrina, proteínas, a través de la pared de los vasos inflamados por alteración de su permeabilidad, y se forma pus aséptica, ¿no? Una reacción del iris a las toxinas bacterianas, ¿no? Se asocia a infecciones supurativas, pero el pus no es bacteriano, es aséptico. Esto es hipopión por una úlcera corneal. Las queratitis dendríticas son producidas por el virus del herpes simple. Se producen erosiones epiteliales en la córnea en forma de rama de árboles. Ustedes cuando vean una lesión corneal dolorosa, sobre todo dolorosa, con la sensación de basura, tengo la sensación de que tengo una piedra dentro del ojo, sospechen que es una virosis. Y esta queratitis viral entre 5 y 7 días se resuelve, pero es recurrente, es recidivante. Los virus del herpes simple permanecen en la inervación corneal, ¿no? Que cuando produce la úlcera produce disminución de la sensibilidad de la córnea, porque va destruyendo la inervación sensitiva de la córnea, que es la principal inervación que tiene el sistema ocular. Y entonces aquí tenemos una úlcera corneal en forma de rama de árbol, ¿no es cierto?, que es queratitis dendrítica, que cuando se repite, como cada vez que la persona entra en estrés, disminución de las defensas por una borrachera tremenda que se eche un viernes, el sábado va a estar con su queratitis de nuevo, ¿no? Y si está estresado porque tiene un examen y no ha estudiado y quiere adivinar lo que va a responder, le da otra queratitis por estrés también. Entonces hay que tener presente de que a la bajada del sistema de defensa lo atacan los virus y continúan la lesión produciendo una queratitis profunda, que a veces la reactivación periódica produce queratitis estromal, ¿no?, que la llamamos queratitis profunda por virus, que incluso lleva al trasplante de córnea. El tratamiento de este tipo de lesiones, cuando es importante, puede ser clínico o puede ser quirúrgico. Se usa, ya le dije que se usa la ciclovir en pomada. Hay que tratar las úlceras corneales, ahorita vamos a ver cómo se trata. Pero las virales se tratan con antiviróticos como la ciclovir, y inclusive con la ciclovir por tópico no se sabe si tiene o no tiene función sobre los virus de la córnea. Entonces, pero hay que cumplir con el tratamiento tópico y sistémico. Ahora vamos a ver cómo. Esta es una úlcera corneal dendrítica por virus del herpes simple, y cuando ustedes lo tienen con fluoresceína y alumbran con una luz azul, van a ver cómo se ve de clarito esto, que ahora que lo están viendo, nunca en la vida se olvidarán. Cuando miren con una linterna, con una luz azul, le ponen aunque sea un papel celofán azul y alumbren si no tienen otra cosa, y le ponen fluoresceína y van a ver ustedes cómo no se van a equivocar en el diagnóstico y van a hacer el tratamiento adecuado. Otro tipo de queratitis son las queratitis actínicas, o queratitis por exposición a los rayos ultravioleta, a la soldadura, a la luz del sol, al reflejo de la nieve, gente que va a esquiar y no se ponen las protecciones adecuadas, o gente que está mirando, generalmente el curioso de la soldadura. El soldador está soldando con protección y el curioso está mirando. A las 4 o 5 horas el curioso está con queratitis superficial, ¿no?, que no tolera el dolor,
¿no? Y el que estaba soldando está tranquilo porque tenía protección por la longitud de onda de las radiaciones de la soldadura. Eso es lo más frecuente en nuestro medio, porque aquí no tenemos ni nieve, ¿no?, para ir a esquiar, ni nada de esas cosas. Pero el que va a mirar soldar está pegado. Todos los pacientes que llegan estaban mirando soldadura y no pueden ver los ojos. Solo que ocurre que con la luz ultravioleta se queman las células de la superficie corneal. Ya han visto que tiene 3 capas el epitelio de la córnea. La capa superficial se quema y se produce una queratitis punteada, que es dolorosa, y lo único que hay que en realidad el tratamiento es lubricar el ojo y poner paños líquidos o lágrimas artificiales. Y después de al día, en cuestión de 6-8 horas, eso se resuelve. Pero generalmente el tratamiento de las queratitis superficiales hay que asociarle algún antibiótico, como una tobramicina, por asegurarse de que no haya una invasión bacteriana que produzca una úlcera de la córnea. Generalmente la queratitis superficial, la clínica es bilateral. La queratitis neuroparalítica por lesiones del ganglio de Gasser o lesiones del trigémino, úlcera atrófica, poca infiltración y edema de la córnea, anestesia en la córnea por lesión de las fibras sensitivas de la córnea igual, y la queratitis por la oftalmo en los pacientes que tienen parálisis de Bell, parálisis del séptimo par, ¿no?, por ausencia de parpadeo. El ojo no ocluye, se llama la oftalmo, el ojo no parpadea, se queda abierto. Entonces, por la exposición de la córnea se produce una sequedad de la córnea, ulceración de la córnea por evaporación de la lágrima y lesión bacteriana adicional. Esto es ya por una queratoconjuntivitis epidémica. En conjuntiva vimos que las lesiones por virus, en la queratoconjuntivitis epidémica, que se presenta, les hago recuerdo, con un ganglio preauricular siempre, ¿no?, empieza en un ojo y después se vuelve bilateral, produce estos depósitos por debajo del epitelio de la córnea, que estas lesiones subepiteliales permanecen por largo tiempo, muchas veces años. Las queratitis superficiales entonces presentan dolor, disminución de la visión por el edema. Esta es una lesión, una queratitis superficial, pero esta córnea está edematosa, entonces va a producir disminución de la visión por edema de la córnea. Hay hipopio, ya saben que es pus aséptica, ¿no? Fotofobia, molestia con la luz, blefaroespasmo, el ojo tiende a cerrarse por la molestia, por la sensibilidad, y hay iridociclitis, proceso inflamatorio del cuerpo ciliar y del iris, que es lo que produce el hipopión. Hipopión, otra vez se lo recuerdo que aquí hay una queratitis superficial con hipopión, pus aséptica, pregunta del examen. Y esto es una queratitis por pseudomonas. Ustedes que tienen que ir a rotar en hospitales de niños, salas de quemado, etc., hay que tener en cuenta que en las salas de quemado abundan las pseudomonas. Y una queratitis, pues la pseudomona es una de las bacterias más agresivas para los tejidos. Entonces, si presentan una lesión, no solo ustedes, los pacientes y ustedes, en la córnea, en la sala de quemado, entonces hay que tener en cuenta que pueden haber pseudomonas y en cuestión de horas, ahí está el hipopión, y pueden perforar incluso la córnea. Entonces, por eso es que en la entrada de la sala de quemado hay vinagre para lavarse la mano, porque el vinagre elimina las pseudomonas, ¿no? Entonces, y además, tras que hay la pseudomonas, además es fácil de eliminar con aminoglucósido, con gentamicina o tobramicina se elimina, pero hay que saber que existen. Entonces, cuando tienen lesión corneal, los pacientes que están internados, sala de quemados, pensar en pseudomonas, y ustedes también. Las queratitis superficiales, entonces, erosiones epiteliales traumáticas por uñas, plantas, lentes de contacto, etc. Cualquier lesión por cosas de afuera producen lesiones de la córnea y queratitis superficiales. Por alteraciones de la película lagrimal también se presentan queratopatías bullosas, que se presentan las queratopatías bullosas en cirugías oculares traumáticas, también dan lugar a queratitis superficial en los diabéticos, es frecuente,
y el uso prolongado de colidios, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos. La gente dice, no, esta gotita de molesto no hace nada, eso no es corticoide, pero produce úlceras corneales también, hay que tener cuidado. El diagnóstico por laboratorio. Tras que ustedes ven una úlcera corneal, hay que tratar de que alguien que tenga las condiciones llame al laboratorio, saca muestras con un asa de platino y le da al bioquímico para que vaya haciendo su cultivo de bacterias, hongos, etcétera, de acuerdo a la clínica que ustedes vean. Entonces, la toma de muestras y después empezar el tratamiento de acuerdo al diagnóstico. Si ustedes ven que es una queratitis con una lesión en forma de rama de árbol, que la tiñen con resina y mira, la que han visto ahora, no me para que le hagan toda esa historia, ¿no? Pero si ven una lesión con borde homogéneo, las bacterianas son bordes homogéneos, las por hongos son pelúcidas, los bordes de la úlcera, entonces ustedes llaman al laboratorista, el técnico tiene que tomar la muestra y cultivar de acuerdo a la clínica que ustedes vean, ¿no? Y después de tomar las muestras comienzan a dar, primero midriasis. Lo primero que hay que hacer es dilatar la pupila para producir relajamiento del cuerpo ciliar, disminución del dolor y evitar las sinequias posteriores, que son las que producen las complicaciones de las lesiones corneales. Entonces, en las queratitis virales, el examen le va a decir, no, eso no es una queratitis viral, forma de rama de árbol, dale nomás aciclovir, ¿no? Pero en las otras hay que dar atropina al 1% obligatorio, dilatar la pupila, que evita la sinequia, relaja el cuerpo ciliar, disminuye el dolor y el proceso inflamatorio también disminuye solo con dilatar la pupila, ¿no? Antivirales si es que es una viral, y antibióticos si es que es una bacteriana, y si es que es una micótica, comenzar con antimicóticos. Lo que usamos en la queratitis por hongos generalmente es la natamicina. La natamicina es lo más efectivo en todos los tipos de hongos, que aquí en Santa Cruz son 3 tipos de hongos los más frecuentes que hay. Los aspergillus, los fusarios y los acremonios. Son 3 tipos de hongos que hay en nuestro ambiente. En cada ambiente a veces cambia el tipo de hongos que afectan a la córnea. Aquí tenemos las queratitis profundas o intersticiales. Estas queratitis son producidas generalmente por alteraciones, por enfermedades específicas, lepra, tuberculosis, herpes, etc. Y ya no es por cuerpos extraños, ya no es por una basurita, por el lente de contacto o por la uñita o lo que sea, no. Esto viene por la circulación sistémica, a través de la circulación límbica, periquerática, produce lesiones corneales inicialmente en el centro, ¿no? Y después producen neovascularización en la córnea y hay que hacer el diagnóstico. Cuando ven la queratitis, inmediatamente tomar muestras y las características de que sea central, de que hay una neovascularización sucia, etcétera, nos va a hacer pensar en una queratitis profunda. Además, la lesión blanca del tejido como esta, este tipo tiene una sífilis, ha tenido una sífilis congénita, la córnea es blanca, la nariz en silla de montar, es sordo, tibia en sable y no sé qué historia más que ustedes la deben recordar mejor que yo. Esta es una queratitis herpética por herpes simple y recurrente, que ha repetido varias veces, tipo se fue a beber, después se aplazó en el examen y después no sé qué, y repetía hasta que quedó así. Y si se altere de forma significativa la visión porque está afectado el eje visual, la zona central de la córnea, entonces es necesario hacer un trasplante de córnea, porque no puede seguir a poco, hay que activarlo, hay que reactivarlo. Las queratitis intersticiales entonces toma el centro de la córnea, no se olvide. En las otras puede comenzar en cualquier parte y es diferente característica. Después hay neovascularización rojo grisáceo. La superficie de la córnea está con una neovascularización oscura, sucia, ¿no? Y la etapa de absorción de los exudados, viene la etapa de reabsorción, donde ya no se presentan los exudados y se transforman
desaparece la neovascularización y ustedes miran la córnea que tiene un leucoma corneal, ¿no? Una cicatriz en el estroma, y si miran con la lámpara hendidora van a ver como caminos de hormigas en la córnea. Es característico, patognomónico se llaman vasos fantasmas, entre medio de lo blanco de la cicatriz van a ver como caminitos de hormiga, y esos son los vasos que habían en la fase aguda de la queratitis profunda, sobre todo por sí. El desarrollo de el periodo de incubación es de 8 a 10 meses, afecta a la segunda infancia y a la adolescencia, ¿no? El tratamiento, diagnosticar la causa y darle tratamiento adecuado, y una vez que se ha controlado, que se tiene el diagnóstico, si es tuberculosa o es por sífilis o por lo que sea, ustedes comiencen el tratamiento. Una vez que se ha epitelizado la superficie corneal, hay que dar corticoides para evitar la formación de cicatrices. Porque si se forman cicatrices, el paciente se va a sanar pero no va a ver. Entonces, inmediatamente han encontrado la causa, comienzan el tratamiento específico, porque son tratamientos específicos, y comienzan a dar corticoides por goteo o sistémico para controlar la opacificación de la córnea. Y las degeneraciones de la córnea, ¿no? Que son transformaciones, conversión de tejido en sustancias inertes. Aquí en el gerontoxón o arco senil son depósitos periféricos de elementos que producen opacificación de la parte perilímbica o límbica corneal, ¿no? Que ocurre a los 6 o 60 o 70 años. Hay gente que a los 50 ya tiene gerontoxón anterior. Hay estudios que dicen que de acuerdo a la alimentación del paciente se adelanta la formación del gerontoxón en gente joven, y le atribuyen al consumo excesivo de derivados de la leche. Queso. Los come queso tienen más chance de hacer esta gerontoxón antes que los viejos. Entonces, eso son cosas que están en estudio. Aquí tenemos gerontoxón y aquí también tenemos gerontoxón, este anillo de precipitado periquerático. La degeneración y la línea grasa, después de los procesos inflamatorios, también producen alteraciones corneales periféricas que son importantes. La degeneración en banda, la queratopatía en banda, se presenta en pacientes que han tenido artritis reumatoidea juvenil o traumáticos, o en casos de trauma, y se inicia en la parte nasal y temporal de la córnea, la queratopatía traumática o reumatoidea juvenil, y va avanzando hacia el centro y forma un cinturón en la córnea. Esto es una queratopatía límbica, esto es una queratopatía en banda. Este paciente no es una reumatoidea, es por un trauma, vean, le falta un pedazo de lidia aquí. Entonces, por un trauma, y aquí está la banda, la queratopatía en banda, que generalmente comienza acá y acá, en la zona nasal y temporal de la córnea, y después se van avanzando hasta hacer un cinturón que va de banda a banda. Muchas veces es necesario hacer una limpieza superficial de esto con láser o con medios químicos. Esta es una queratopatía en banda con precipitados calcáreos en la superficie corneal. Y las distrofias son hereditarias. Hay distrofia de la córnea superficial, del estroma corneal y de la córnea posterior, de la porción posterior de la córnea o interna, ¿no? Generalmente son bilaterales, no son inflamatorias, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico siempre y cuando afecte significativamente la visión y la actividad de vida del paciente. Si no produce, es igual que la catarata congénita, les he dicho. No vamos a operar esta línea con ustedes, pero ya lo veremos. Si no afecta la vida del paciente, no hay que operar, porque es recidivante. Se opera y es recidivante. Esto es una distrofia corneal epitelial o anterior, ¿no? Y esto es una distrofia central de Snyder y no está afectando la porción visual. Vean ustedes que el paciente ve por acá, entonces no le vamos a tocar esto, porque si hacemos un trasplante corneal superficial para limpiar esta córnea,
se va a formar de nuevo en menos de un año y otra vez da igual o peor. Entonces, mientras el paciente ve, hay que mantenerlo y observar. Esta es una queratopatía estromal ya, una distrofia estromal, ya no es en la superficie, es en el estroma. Y vean ustedes estas partículas de opacificación en el estroma de la córnea. Si no afecta la visión, que en este paciente no afecta, no hay que tocarlo, hay que observarlo solamente. Y estas son las queratopatías posteriores que afectan principalmente el endotelio y la membrana de Descemet. Vean que parece un papel arrugado, pellizcado, que es la misma historia, no se debe operar si no está produciendo disminución severa de la visión, ¿no? Y en estos casos, si es que produciría alteración por esta alteración del endotelio y de la membrana de Descemet, se hace trasplante solo de la parte endotelial y de la membrana de Descemet. Y el queratocono, ¿no? Que es son deformaciones corneales por debilitamiento. Hay estudios sobre el queratocono y al fin no se conoce exactamente la causa principal de la producción del queratocono. Se presenta en los adolescentes y en la pubertad, ¿no? Se desarrolla un cono corneal en la parte central e inferior y produce miopía, astigmatismo, deterioro de la visión, etc. Porque al producirse un abombamiento por debilidad del estroma de la córnea, se produce un alargamiento del globo ocular que produce miopía de alta medida y astigmatismo grande, porque el abombamiento es central o inferior y deforma totalmente la córnea. El tratamiento, lentes de contacto duro, queratoplastía, trasplante corneal, ¿no? O sea, actualmente cuando se la encuentra en algún periodo de desarrollo que todavía es posible salvarla, se hace cross-linking, es un tratamiento con rayos láser, ¿no? Un tipo de láser que se pone sobre pigmentos especiales para producir el endurecimiento de las fibras de colágeno de la córnea. Este es un queratocono. El paciente con el queratocono, cuando mira hacia abajo, hace esta hamaca aquí en el párpado inferior. Si ustedes levantan los párpados y lo hacen mirar abajo, como ven aquí, que se llama signo de Monzón, ¿no? Y la queratoplastía, se llama queratoplastía al trasplante de córnea. El trasplante de córnea, de acuerdo a la patología, puede ser penetrante de todo el espesor de la córnea, o puede ser laminar o lamelar, que solo se trasplanta la porción afectada, digamos la membrana, hasta la membrana de Descemet, una queratoplastía lamelar anterior, y en las queratoplastías lamelares posteriores se trasplanta solo el endotelio y la membrana de Descemet, pero si es que es necesario se trasplanta toda la estructura con la penetrante. Las indicaciones de distrofia, traumatismo, queratocono, leucoma, etc., que afectan la visión al limitar la actividad del paciente. Esto es un trasplante corneal. Los trasplantes corneales, antes la gente se imaginaba trasplantes oculares, de ojos, no es. Trasplante corneal es solo córnea y es de humano, un humano donante a un humano receptor. Generalmente son pacientes que tienen que estar bien estudiados, tiene que haber banco de ojos, banco de córnea. En Bolivia no hay eso, ¿no? Y es una vez que tenemos el donante, es cortar, hay trépanos especiales para hacer el corte de la córnea para trasplantar, para cortar la porción que necesitamos trasplantar, y también cortar la córnea del que va a recibir el trasplante. La cirugía en sí es sacar con un trépano la córnea blanca, la córnea no transparente, y suturarla, la córnea del donante, con una sutura de nylon 10R. Esa es la cirugía de trasplante de córnea, tampoco es cosa del otro mundo. Aquí todo el mundo hace trasplantes de córnea, yo creo. Y este es un trasplante corneal viejo ya. Miren ustedes cómo era la córnea antes y después cómo queda después del trasplante. La parte útil de la córnea está totalmente transparente. Aquí en Bolivia se utilizan córneas que cuando necesitamos para un paciente las pedimos, tenemos la disponibilidad por internet,
de los bancos de ojo, hay que asociarse a la Asociación Norteamericana de Bancos de Ojo, que son una montonera. Es lo más organizado del mundo en córnea en Estados Unidos. Entonces lo único que hay que hacer es pedirla, registrarse, y después le mandan las córneas disponibles. Ustedes piden cuál, en 48 horas está en Virubiru. Sí, ellos se encargan de todo el mecanismo de mandarla, pero no se la regalan, le cobran. No es que se la venden, sino que el banco de ojo es una estructura, ¿no?, que no es cuestión de, como el Banco de la Plata, se mete la plata y se guarda en el banco, ¿eh? En el banco de ojo el paciente donador tiene que estar registrado. Entonces, cuando el tipo se muere, el banco se encarga, o el hospital se encarga de hacerle todos los estudios para ver si tiene enfermedades infecciosas, que puede contagiar al paciente, si la córnea es sana, recontarle, hacer el recuento endotelial, mandar a sacar la córnea y llevarla a la heladera del banco de córnea, y solamente se lo mete en un licor que se llama licor de Kaufmann después de todos los estudios, y el licor de Kaufmann aguanta 15 días. Pero si un paciente que está registrado como donante, el banco, que es donde se encarga de ese paciente, no le hace todo eso, lo enjuician al banco de ojo, porque no fue a recoger el tejido. Entonces, eso hace de que si se necesita mandar un helicóptero a sacar la córnea, mandan. Entonces, por eso es que cuesta la córnea que pagar. El costo es de acuerdo al tiempo de vida que tiene la córnea, porque vive solo 15 días después de haberla sacado, ya preparada y todo en el licor de Kaufmann. Viene con certificaciones, con todo. En Virubiru el problema es que entra a la aduana y es el mismo trámite para sacar una córnea que para importar un auto. Entonces a veces llega en 48 horas a Virubiru y se queda una semana en Virubiru porque el trámite hay que pedir permiso al ministerio y no sé qué. Antes llegaba al Virubiru, mandaban al lugar y después se hacía el trámite. Pero ahora es más riguroso el trámite y se tarda mucho. Pero hay posibilidades ya de disponer de córneas cuando se las necesita. Entonces, en la esclerótica, las enfermedades escleróticas generalmente están relacionadas a alteraciones del colágeno en el cuerpo. Las enfermedades del colágeno producen también enfermedades de la córnea, ¿no? Ya saben que la córnea, mejor dicho, la esclerótica es colágeno en general, y el humano también es la mayor parte colágeno. La colagenosis, ¿no?, la epicleritis reumática, las alteraciones necróticas, escleromalacia perforans, etc., son patologías que están relacionadas con enfermedades esclerales por alteración del colágeno del organismo. Esto es una epicleritis. Generalmente uno mira, la gente mira y dice, no, este le entra una basura o este tiene una conjuntivitis. No, fíjense ustedes que está delimitada la zona, hay un proceso inflamatorio severo y no hay otra causa más que alteración de alguna parte. Una faringitis puede dar una epicleritis o una sinusitis o una artritis. Entonces hay que diagnosticar porque es una zona, sobre todo la zona temporal de la esclerótica, de la conjuntiva que está hiperémica, ¿no? Y el saldo de la conjuntiva está completamente sana y el ojo es doloroso. Entonces tenemos una epicleritis. Se trata con corticoides y mejor es derivar para el estudio e investigación de la causa al ¿cómo se llama?, al reumatólogo. Epicleritis también igual. Esto, un adelgazamiento, una escleromalacia, adelgazamiento de la esclerótica por alteraciones del colágeno, que cuando avanza, miren cómo queda. Esto puede incluso perforarse. En estos casos muchas veces es necesario poner cinturones de esclerótica donante de pacientes donadores también. Se pone un cinturón alrededor de esto para evitar el estallido del globo ocular. Y hay que manejarlo en forma adecuada, la presión intraocular, etc.